una vez más un programa. Yo soy Ed Hellfire y acá tenemos invitado especial hoy, el señor Gustavo Dion. Gustavo, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo andamos? De lujo. Señora, ¿Qué tal? ¿cómo andamos, gente, seguidores del canal? Un gusto estar en una programación acá del video, suelo seguir y presto para charlar un poco sobre metal nacional y sobre lo que yo pude haber tocado. Sí, lo que aportamos, va a aportarte en el metal nacional, ya que en realidad es muy grande tu aporte en el metal nacional. Vamos a decirle, vamos a ponerle. Ok, bueno, ya sabes cómo es la dinámica del programa. Sí. Bueno, entonces, queremos saber un poco tus inicios. Sí. Hoy día, ¿cuántos años tenés, Jaime? 49. 49 años. Sí. Ok, tus inicios en el metal, o sea, ¿cómo fue para que a vos te guste la música metal en realidad? ¿A qué edad empezó eso? Bueno, previamente hay que hablar un poquitito antes del metal, de cómo entramos al metal. Sí. Era que en el 86 hicimos con mi papá y la familia, hicimos un viaje hacia la ciudad de Itapé. Porque mi papá tenía un amigo ahí que era disc jockey. Y nos fuimos para pasar tipo un fin de semana, comer asado, etcétera, etcétera. Entonces el señor ahí, como era disc jockey, le metió play ahí una música. Y nosotros yo tenía, 10 años y Rolando tenía 9, ponerle. Y empezamos a escuchar ahí y tipo papá enseguida se dio cuenta que nosotros tipo nos animaba ese sonido, ¿verdad? Entonces el amigo de Itapé le grabó a papá un cassette y nos regaló. Bueno, resulta ser que esos primeros acercamientos eran rock argentino. Era Charly García, era Soda Stereo, Fito Páez, G.I.T., lo que sea, ¿verdad? Y ya nos llamó la atención notablemente ese sonido movido así. Si bien en casa papá era más de tendencia, qué sé yo, de folclore, cosas así latinas, todas esas cosas, pero tenía un cassette que él decía en inglés. Y ese en inglés era nada más y nada menos que Bee Gees. Entonces ya teníamos también tipo, mira, hay una música en otro idioma movida, moderna, ¿verdad? Pero bueno, después vino este rock argentino y la muchacha está más movido, ¿verdad? Y bueno, así pasó un año, qué sé yo, ya nosotros con la curiosidad de qué era lo que el señor nos grabó, ¿verdad? Empezamos a investigar en las radios. ¿Vos con tu hermano? Sí, con mi hermano, era paralelo, ¿no? Así, siempre juntos, así empezamos en esto. Y bueno, entrábamos a la tarde en el colegio y famoso antes del mediodía, antes de comer, era curiosear en las radios, en las FM de aquel tiempo. Qué sé yo, ya sin está, Cardinal, cualquiera lo que en ese tiempo estamos hablando de finales de los 80. Y empezábamos a buscar y de repente sonaba algo que era parecido a lo que ya escuchamos en Itapé, pero más pesado, ¿verdad? Después teníamos un cassette ahí, creo que encimamos un cassette de Jota de papá para tener un registro de qué era. Después con el tiempo supimos que eso más fuerte que escuchamos y que grabamos era Poison, Guns N' Roses. Empezaron a escuchar el hard rock. El hard rock era el auge del hard rock glam, Bon Jovi y todas esas cosas. Inclusive ya dentro de eso se fue el AC/DC con mi Who y eso, ¿verdad? Y a la pucha dijimos, no, esto es lo que a nosotros nos gusta. Y paralelamente en la escuela había una posibilidad de hacer un curso de guitarra maracá. Entonces ya nos anotamos y que nosotros ahí para aprender a tocar guitarra maracá, era los sábados a la mañana. O sea, ahí fue cuando empezaron ya a estudiar en el colegio. Ahí empezamos a estudiar la guitarra para acá. Qué sé yo con 11 años, Rolando con 10. Pero todavía faltaba ese último, faltaba el metal. Sí. Pues ya conocimos el rock argentino, conocíamos lo que era la explosión del hard rock, ¿verdad? Y resulta ser que ya era entrando en el 90, yo tenía 14 por ahí. Famosos los sábados, pues en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía un adolescente? Se iba a jugar fútbol, ¿verdad? Y justo aquel sábado de abril o mayo, creo que era después de la Semana Santa, se suspendió el partido porque no sé si no había pelota o se pelearon los dueños, no sé. Tuvimos un problema, entonces yo de la canchita fui otra vez a casa, un sábado a la tarde, y recorrí. Empecé nuevamente con mi ritual de prender la radio y buscar qué había seguido. Yo siempre con la curiosidad de investigar más sobre eso que ya conocía hace unos 2 años atrás. Y para una coincidencia así tipo de los dioses, como se dice, justo agarro en la radio de Chaco Boreal y era empezado algo bien fuerte. Enseguida ya me fui a robar un cassette de papá
y a meterle grabación, nada más y nada menos que el programa que yo estuve escuchando en ese, o sea, que me estaba inaugurando en el asunto del metal, era Arcoíris. Era un programa que dirigía Inan Duarte, que era el líder de metal urbano, ¿verdad? Y que después fue también baterista de Phil Rose. Estuvo también en un grupo así de música brasilera que se llamaba Macunaíma y otros grupos. Estuvo también con José Duarte en ¿cómo se llama? Ultimatum o Greenwich. Greenwich. Bueno, ahí conocí, era Metallica, era Master of Puppets. Yo mi primera canción de metal que conocí era Master of Puppets. Dije, no, esto ya es para mí. Esto te voló la cabeza. Pero eso fue en el 90, 90 más o menos. En el 90. Y Duarte, Metal Urbano ya... Metal Urbano estiró hasta el 91. Su actividad, como grupo acá. Sí. Metal Urbano 85 al 91. Del 85, justamente quería saber qué año empezó más o menos. 85. En el 85, un poco después de Nash, ¿verdad? O sea, primero Nash, después Rawhide y después aparece ya Metal Urbano. O sea, vamos así cronológicamente. ¿Quién crees que fue el primero? Así vamos a decirle, porque viste que está RH positivo y está también, ¿cómo es que se llamaba este otro? El Pro Rock Ensemble. El Pro Rock Ensemble. Y Pro Rock Ensemble se le consideraría más una gama tipo rock, progresivo, psicodélico, está por ahí, o sea, como metal así de red negro, así de hueso duro, como se dice, no, ¿verdad? No. Inclusive se puede discutir, la primerísima etapa de Nash era más tirando al hard rock que al heavy metal. Sí. Pero ponerle que por la distorsión, por la estética que usaban, se podría decir que son ellos, ¿verdad? Los primeros. Pero ya ahí nomás, tipo como carrera ahí, nomás ya le pisando el talón ya Rawhide. Que Rawhide empezaba. En ese entonces todavía no estaba Wii. Wii era otro mito de aquel tiempo que yo particularmente ahora después de viejo recién me enteré cómo era el asunto. Que Wii ciertamente era un grupo que se fundó entre los alumnos del colegio Goethe en el 83. En el 83. Creo que Federico Sosa, ojalá que no me mate ahí por no fallar en algunos números. Federico Sosa, sonidista y músico, llegó a integrar alguna formación de ese primer Wii, que ciertamente eran covers, dicen, era cover de CDC, de Zeppelin, creo que Black Sabbath también, ¿verdad? Pero ese primer Wii quedó ahí y reaparece recién a finales de los 80 bajo el nombre de Slander. Entonces queda ahí como que claro, al final comenzaron como banda, pero eran un grupo de cover nomás en realidad. Ahí de colegio, de pero colegio ahí, y de los estilos como te mencioné, así Led Zeppelin, un poco la Sabbath, o sea, nada del metal que estamos hablando, ¿verdad? Y a ver, también si vamos ir al caso, también surgió no hace mucho, se descubrió que los padres o parientes de los muchachos de Steinfurt también tenían un grupo en principio de los 80, también de la comunidad, no sé si menonita o la comunidad alemana, ¿verdad? O no sé también si ligado al colegio Goethe, que tenía un grupo que se llamó Strongwind, que llegaron a grabar sí, y Strongwind, yo he grabado algo. Se alzó a YouTube, y ese es un grupo excelente, o sea, es un hard rock con unos órganos ahí a los disparos muy interesante. Entonces, si vamos a considerarlo también, Strongwind estaría entre los primeros, ¿verdad? O sea, era así, en YouTube, pone Strongwind Paraguay y hay algunos temitas que se consiguen. Voy a investigar, voy a buscar un poco de eso. Pero digamos que son todos casos aislados, digamos, hablando desde el punto de vista de movimiento del metal, de lo que íbamos a conciertos y que la MP, que el metalódromo, que la Expo, todo ese movimiento primordial, creo que los fundadores de ese movimiento vendrían a ser Rawhide, Metal Urbano, inclusive Batallón, y la última etapa de Nash. También ellos son, digamos, los que empezaron ese movimiento metalero, digamos. Ajá. Bueno, entonces, volviendo otra vez a lo que sería tu historia, vos, así, a partir de los 90, sí, ahí conozco Metallica, y en esa misma tarde a Inan Duarte se le ocurrió pasar
el que después fue mi máximo ídolo, digamos, el metal, que era era Mercyful Fate, o sea, cuando después supe que era Mercyful Fate, era un sonido ahí, un sonido que parecía una moto a la guitarra, y unos tipos que cantaban así, habían 4 o 5 voces, y yo siempre decía, la pucha, ¿cómo quiero ver en vivo esto? Esto debe ser 5 tipos que están cantando a la vez, porque era una orquestación las voces. Sí. Después con el tiempo me di, o sea, entendí que era King Diamond, que cantaba él solo, que él hacía todas las voces, y después Luke que se mandaba ahí con el Corstein y el cuero y eso, no, dije, este es mi máximo ídolo. Acá está, este es. Entonces me tomé el atrevimiento de apodarme Diamond por eso, sí, por ese honor y por esa honra de ser fan número 1 de King Diamond. Sí. Sí. Entonces eso, o sea, vos ese día escuchaste metal, tu hermano estaba contigo. Sí, mi hermano, a ver, apenas yo grababa los cassettes le mostraba, mira este, y él también ya por su cuenta iba a investigar. Investigar también. Sí. Bueno, y viste, eso fue escuchando metal, o sea, y ustedes ya tenían clases de guitarra, ya pudieron vamos a ir tocando ya algunos temas. Sí, no, en ese 90 todavía no, era muy para acá el asunto, era nuestro profesor era más del folclore y nos enseñaba, por supuesto, polka, guarania, corridos, vals, era todo nylon, todo era así. Nosotros con la guitarra que teníamos con la maracana, nomás así tipo de oído empezamos nosotros mismos a sacar los temas. A tratar de sacar y ver qué relación había entre lo eléctrico, el nylon y todo eso. Hasta que en cuanto a estudio de guitarra, por lo menos mi hermano fue el que se adelantó, digamos, porque en el 92 creo que empezó a tomar clase con nada más y nada menos que con Emilio Paredes. Y él fue uno de sus alumnos ahí cuando Emilio todavía vivía hacia la municipalidad, la Lunza. Ajá. Y yo también ahí cara dura, o sea, yo no llegué a ser alumno de Emilio, pero así cara dura también raspaba, así, autodidacta en varias temporadas. Bueno, así. ¿Y cómo fue para que vos después, practicando en Maracabra, pasaste a elegir como tu instrumento el bajo? Y fue sencillo, mi hermano volaba y entonces, bueno, yo no le voy a pensar para la guitarra y yo me quedo con el bajo. Sí. Pero que coste que en el bajo tampoco es en Marcoa. No. Y era una decantación natural. Mi hermano, o sea, avanzó mucho más en guitarra y yo quedé en el bajo. No dejé de tocar guitarra, pero ya no, ni jamás al nivel. Al llegar a ese nivel, decidiste por el bajo, sí, decidí por el bajo, sí. Bueno, y contame así, cuando ustedes empezaron, o sea, ya, no sé si su primera banda, supongo que ustedes dos empezaron a tocar juntos, ¿verdad? Y quería saber, las primeras bandas que tuvieron, así, ¿armaron juntos algo ustedes? Y a ver, en esa época de que teníamos todavía la guitarra en Baracá, la criolla, teníamos un amigo, Matías, saludo por ahí si no va a ver alguna vez así, él tenía un teclado Casio. Entonces le pedimos que nos preste porque el Casio tenía ritmo integrado. Entonces la idea era poner ritmo y nosotros tratar de hacer así, ahí encima de eso. Lo que en ese tiempo teníamos todavía era un grupo muy de la pieza nomás, sin nada de ensayar, nada de nombre, de nada de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, formalmente, en cuanto a hacer ya un grupo de rock en público, en mi caso, por lo menos, yo empecé en el colegio también. Yo entraba en el Colegio Nacional de la Capital y teníamos un grupo de amigos ahí del 92, yo tenía 16 años, y el tema era hacer un concierto en el Día del Maestro, y nos juntamos ahí con unos compañeros. Uno de los que quedaron, también que quedó tipo conocido más en el ambiente primero del metal y después del punky, que tocó con nosotros aquella vez, era Marcelo Warson, que llegó a ser batero de enemigo de la clase. Sí. Con él armamos ahí unos grupos, un grupo ahora ahí intentamos componer así temas propios que era tipo una onda, un punky entre metal, ¿verdad? Bueno, ese grupo tuvo un efímero nombre que se llamó Trash Sociality. Trash Sociality. Sociedad Basura, algo así. Y bueno, nuestro tema era así medio a lo punky, llevamos los equipos. Era en el concierto en el polideportivo del CNC, donde también más adelante se llegaron a hacer conciertos funerales, eso llegaron a hacer también conciertos
polideportivo del CNC. Bueno, era prender la guitarra y empezar a tocar todo eso, y vos sabés que todos los profesorados y muchos de los alumnos yo preparado para eso. Justamente yo había tocado también en el CNC, en el polideportivo. Era el último año de mi hermano. Me invitaron, sí, ¿qué tal tu banda? Porque querían usar mi batería. Para el colegio, ¿sí? Vale, llevamos así. Y yo hacía death metal con eso. Thrash death hacía con un amigo. No. Yo tenía una banda que practicábamos. ¿Demencia? Sí, demencia. Y bueno, y cuando era de práctica, siempre teníamos ya 2 temas y 3 covers, algo así teníamos. Y el baterista volaba, nuestro baterista. Entonces llevamos, practicamos ahí, cuando íbamos a tocar, tocamos de última, nos tiraron a nosotros. Y empezamos a tocar nosotros y salió la gente. La misma cantidad. Al final era thrash death metal y la gente no estaban esperando eso. No estaban esperando, ¿verdad? Sí. Y qué notable la reacción de la gente. Pero lo bueno es que espero haber ayudado en algo, porque habían 3, 4 alumnos que quedaron ahí como que sí les gustó. Sí. Entonces como que espero que ellos hayan visto algo así como el death metal, conocieron el thrash y se hayan enamorado del metal. No sé quiénes son. Sí, gracias al toque fugar. Hayan visto y en nuestro caso el ejemplo es idéntico, porque también de todas las estampillas quedaron 4 o 5 compañeros del colegio. Resulta ser que uno era Jacinto Ferreira, que era Black Horseman, que después hizo que hacía en ese tiempo el Nightmare Scene, el otro amigo que quedó era Freddy Escobar, con el cual después armamos Litigio y posteriormente 200 muertos. O sea, los que quedaron de la estampida fueron amigos que después quedaron para siempre. Sí, así mismo. Y bueno, adelantando un poco el asunto, bueno, eso fue un grupo de ese toque y murió ahí. Y justamente con el que me cité recién, con Freddy Escobar, en ese tiempo estaba el furor de ese ultra metal, ¿verdad? El metal sudamericano fuerte. Y bueno, se nos dio la tan gana de hacer esa onda. Y era ya entonces lo suyo juntarse con los perros para ir a ensayar en el local del extinto Marco Gamarra, que estaba atrás del colegio, pero atrás de la cancha de Cerro tenía un local de ensayo. Y ahí nos juntábamos un montón de gente para armar un proyecto, porque en ese proyecto también circuló Salinas, también pasó por ahí, Arnaldo. También llegó a entrar ahí Jorge Lolo Bisbal, también pasó por ahí, inclusive el finado Pichón Sumeria pasó también por ahí a probar qué es lo que iba a salir, pero de todo ese proyecto así con Freddy, entonces iban cayendo los soldados, hasta que un día aparece otro amigo del colegio, también amigo de tiempo, pues, de nombre Dorian Duarte. Dorian, si nos estás viendo, saludos. Viene con un amigo suyo de hacia la zona de Rocker y nos dice, este le va a ayudar a usted para hacer la onda que quieren hacer. Y viene el tipo, ¿verdad? Y la guitarra, o sea, yo hacía la guitarra, pero bueno, como el tipo tenía una mano más falta para eso, bueno, pasé yo al bajo, queda él en la guitarra, Freddy en la voz y Salinas quedó como baterista, digamos. Como baterista. Bueno. Y ese sería el comienzo. Ese Litigio se llamó. Litigio se llamaba. ¿Y qué estilo hacían así? Y el Litigio era esa onda, ese metal colombiano punky. Era una cosa bastante sui generis en ese. O sea, tipo el furor de ese metal colombiano con la idea punky de Freddy, ¿verdad? Y armamos ese grupo ahí y tocamos una sola vez. El guitarrista, si nos está viendo, seguro que alguna vez pasaste en acá, Francis, un saludo, nos estaremos viendo como siempre. Francis y Fran fue nuestro guitarrista para ese Litigio. Bueno, y de Litigio es como una especie de banda seminal, porque de Litigio aparecen varios grupos otra vez. De hecho, todo el mundo conoce el Power Drive. Nosotros con Freddy y Gustavo Alfonso fundamos lo que después fue 200 muertos, y en paralelo también Salinas, yo, mi hermano, que también integró Litigio
Alternaba guitarra también mi hermano. Hicimos la primera encarnación de Kyron que se llamaba en ese tiempo Gustavo. Entonces, todavía no se llamaba Kyron, pero no, ya se iban caminando. Ya se iban caminando, Gustavo se llamaba, el vocalista se llama Marcelo Villano, nuevamente así nos está pidiendo saludos. Marcelo Villano ahora vive en Brasil o Argentina. Él es uruguayo, pero ahora vive por ahí. Y con él armamos ese embrión de lo que iba a ser Kyron, que se llamaba Gustavo. Pero Salinas ya estaba ahí en ese entonces. Sí, Salinas estuvo también en la formación de Gustavo. Y bueno, y cuando... Ay, sí, ya me hiciste bola con el tema de muchísimas bandas así. Sí. No, y el litigio parte en varios grupos. Sí. Como te digo, está Power Day por su lado, 200 muertos. Y pero entonces apareció primero 200 muertos, sí, y después apareció Kyron. 200 muertos aparecidos 2 años antes de Kyron. Pero esos 200 muertos sos vos. Sí. ¿Con quiénes? Con Freddy Escobar, Gustavo Alfonso, el baterista, y en principio era el bajista, era Rolando, mi hermano. Sí. Ahora, ¿por qué él, siendo un notable guitarrista, hizo el bajo? Porque yo le daba más a la suciedad, entonces mi estilo daba más para sí, lo de Rolando era mucho más prolijo, entonces bueno, hacer más bajo vos porque o si no hacemos otro estilo, se nos cambia. No ayudó en los primeros tiempos, pero no quedó él en el grupo. Finalmente la formación oficial se completó con Néstor Sánchez, que a la postre fue después este bajista, ¿verdad? Un tipo conocido también dentro del ambiente, en Carmonti, también con su grupo de cover, como Capitán Johnny, ¿verdad? Un capo también el tipo actualmente. Sí, he visto que trajiste algunos discos, ¿verdad? Sí, sí. Para tenerle 200, algunas cosas de esa época. Para recordar un poco, claro, a ver, viene a ser, esta es la versión CD de Pogrom, que era, fue un demo que sacamos con 200 muertos en el 96. El original salió en cassette, pero esta es una reedición que hizo. Una edición para CD que hizo Alfonso, con ayuda de Marcel Dressler, puede ser el hermano de Sergio Torales. Pusieron ahí su guita y hicieron una reedición en CD. Por supuesto que esto también ya no hay más. Yo realmente reconozco que no sé si el CD sigue andando, porque era CD así, el famoso CD era de la época nomás. Y este fue un material que sacamos con 200 muertos. Bueno, y si nos contaba un poquito, lo que hoy día ya te conoce por la gente más por Kyron nomás. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue para decir, vamos a empezar con esta banda y vamos a... Sí. Y era una cosa, a ver cómo explicar. Gustavo era heavy metal prácticamente idéntico a lo que hacemos con Kyron. De hecho, observamos 2 canciones o 3 canciones de la época de Gustavo en Kyron. Era simplemente que queríamos que Kyron tenga una orientación más de la letra en castellano. Y Gustavo se dedicaba totalmente a inglés. Era plenamente inglés. Estaba súper bien, o sea, buenísima la idea que teníamos ese tiempo, pero era una idea de que acercarnos un poco más que con el idioma que nosotros hablamos, y que se pueda llegar más rápido el mensaje y claro, todas esas ideas de ese tiempo. Sí. Y esa orientación a hacerlo en castellano fue que decidimos dejarlo a Gustavo ahí y rebautizar al grupo con el nombre de Kyron. Esa fue ahí fue que sí, empezó. Ahí empezó. Eso fue en la fundación de Kyron, vendría a ser en febrero del 96. Ya nosotros en aquel 95 tuvimos varios toques con Gustavo. Todos ahí en el circuito de la época ahí, que los perros, algunos sabrán, como por ejemplo el HIC, el local del famoso para España, de toda esa zona, ¿verdad? Ya teníamos en el 95 tuvimos algunos toques, hasta que en febrero del 96 rebautizamos como Kyron y debutamos ese mismo año, el 9 de agosto, en la discoteca HIC, en un evento que organizaba el amigo Carlos Acuña, que nos está viendo también. Saludos. Pero a partir, fundaron y a partir de, como dijiste, en agosto, ya todo con letras en español ya. Sí, era con porque tenían en inglés, sí, como mantenían los temas. Sí, mantuvimos algunos temas de la época de Gustavo, como Say the Witch, Amulet, y después el repertorio nuevo era mayormente en castellano, aunque hay siempre
siempre paradojas porque en ese el primer semestre, digamos el 96, se rescataron dos temas que, si bien ya eran bajo el nombre de Kyron, se mantuvieron en inglés. Pero fueron los últimos. Sí. Ponele que tenemos... Y ahí se quedó más. Sí, ahí quedó el inglés y después a partir de ahí siempre el castellano. Pero, contanos vos, ahora como estamos entrando en el tema de Kyron, ¿verdad? Kyron pues tuvo varios integrantes. Sí. Sí, y varios vocalistas también. Entonces, sí, primeramente nos decís cuántos discos ya más o menos desde el 96 y sí. son casi 30 años ya. Sí, y el año que viene estaríamos cumpliendo 30. 30. Y este año 29. A ver, como siempre la gente por ahí hablando, en la época de los 90 era complicadito el tema de las grabaciones. Si bien tuvimos nosotros 2 o 3 oportunidades de grabar y dejar ya algo ya en ese primer tiempo del grupo, era un poco difícil porque el resultado en cuanto a lo artístico y en cuanto a lo del sonido no era satisfactorio. Entonces éramos remolones a querer presentar algo así pechante, como se dice. Por eso es que toda esa primera etapa de Kyron no dejamos material oficial. Sí tenemos grabaciones en cassette, todas esas cosas, Sí. pero son cosas que quedaron ahí bajo siete llaves. Y tuvimos un paro en el 2000, retomamos recién en el 2006. En ese interín entre el año 2000 y el 2006 yo volví con Alfonso volvimos a armar un grupo de hardcore que se llama Tolerancia Cero, que escuché en el programa que Richard se acordó, siempre se acordaba de Tolerancia Cero. Sí. Y con Tolerancia Cero llegamos a publicar algunos demos, el más conocido que se llamó Cero Tolerancia, esto salió en el 2007. Solo se puede más de esta versión tiene Raúl. O sea, contactar con Raúl porque está una versión que él hizo ya allá en Argentina. Justamente porque yo me acuerdo, a mí me habían... Claro, Carlos también me hizo escuchar así. Me hizo volar la cabeza. Sí, era un hardcore muy extremo. Sí. Entonces ya todavía aquí no. Sí, era Tape en la voz, Alfonso batería, yo en ese... Yo tocaba el bajo y Raúl la guitarra. Ahora, ya como volviendo a lo de Kyron, en el partido 2006 ya activamente estuvimos con el grupo hasta ahora. Ahí sí ya fue continuamente. Ya no hubo ningún otro hiato. Bueno, y como sabemos que Kyron, sabemos que tuviste también tus paralelos y con quienes de repente estuviste colaborando. Sí. Bueno, ¿en qué momento, o sea, si nos das así un poquito, así cada año más o menos cuando fuiste colaborando o sacando algún material con alguna banda? Sí, a ver, bueno, puedo mencionar las colaboraciones que hice. El caso de 220 voltios, ¿verdad? En 220 voltios estuve ahí como invitado entre el 2017 y el 2018. Tuve varios toqué con él. Inclusive viajamos en una oportunidad de Encarnación. Ahora, en este material me invitaron para tocar un tema. Yo grabé el tema Nada me detendrá. Yo hice el bajo ahí. Por ahí sí, Nacho ahora recién se entera, sí. No fue mi culpa, no soy yo, sos vos. Yo con la... Y bueno, Nacho era el bajista. Sí, es que grabó en ese. Sí, que grabó en ese. También llegué a grabar 2 materiales con un Gladiador, un Roger. Ajá. Sí, que era montado en la vieja guardia, ¿verdad? Es un Gladiador es trash. Sí, es un trash, en power trash, power trash es un super estilo, purete la onda. Era Roger, o sea, Roger el grupo de Roger. Sí. Yo me invitó para grabar el bajo aquí. Roger hacía las voces, la guitarra rítmica, Joseca batería y Rolando en algunos solos. También el siguiente material. Roger absoluto. Bueno, ahora medio que saliendo así del tema, pero ¿qué pasó de Roger? No le he visto más. Y sí, no, Roger después de lo de Absoluto y el pasillo, Black House también en la última etapa, y bueno, ¿cómo que se le dice en el mundo del negocio? Vendió la llave
¿verdad? Y él paralelamente trabaja de manera privada, digamos, no, ya, no el ambiente de la noche, otro tipo, o sea, tiene otro tipo de trabajo ahora, pero está siempre. Está siempre. Siempre contactamos. Se desapareció, nomás ya haciendo Sí, en cuanto a la noche, sí, ¿verdad? Pero Yeah. en cuanto a... Siempre estamos... Siempre está por ahí. Sí. Quería mostrarle el siguiente material que grabamos con él, con Gladiador, que era Resket Pache, se llamó este material, que es del 2014. La misma formación, Joseca en la batería, Roger todas las guitarras, rítmica, las voces, yo en el bajo y Rolando también en algunos solos. También colaboré, en este caso con Evil, con los teclados. Así acá en mi momento cara dura. Te voy a preguntar eso. ¿En qué momento? Porque yo sé que tocas el teclado también. ¿En qué momento fue eso que ya... Obviamente cada músico de repente quiere expandirse, ¿verdad? Pero así como que dijiste, quiero el teclado, no así expandirte a otro instrumento, sino porque el teclado. Y es por una caradurez brutal, como... O sea, en la vida si no sos caradura, era porque era ver un video de Rush y obviamente ahí me voló todo el cabello que ya no tengo, toda la peluca que no tengo, me voló. Porque he visto un tipo que cantaba arriba, hacía un bajo como los dioses, también tenía su doble mástil que hacía guitarra también de paso, y cuando tocaba guitarra hacía el pedal con el bajo, o sea, era un hombre orquesta. Sí. Y también tenía tiempo para hacer unos teclados ahí, era Gedili. Entonces dije, no, yo quiero hacer algo como él hace también. Entonces, algo más, entonces elegiste el teclado. Por eso. Pero por supuesto nada de nivel Rick Wakeman ni Tony Grant ni eso, era así Colchonero González, como dice un amigo. Colchonero González ahí, pero para acompañar, ¿verdad? Y bueno, con Evil, el último tema, el instrumental, el Offering to Oro, le hice también. El teclado que está ahí, entonces. Sí, todos esos teclados ahí, macabros que están ahí, era de mi faena, sí. Así mismo. Sí, bueno, volviendo un poquito al tema de Gladiador, ¿verdad? Sí. Esa era una banda que solamente es para grabar, ¿no? Era para... Sí, es un asado que tengo pendiente con Roger. Si me está viendo. Escucha, este es un video que a muchos le estoy mandando. José casi le hace ver también. Siempre le dije, yo voy a caer un asado completo el día que el Gladiador vaya al escenario, ¿verdad? Sí. En principio es un proyecto de estudio, ¿verdad? Es una idea que tenía Roger ya prácticamente de finales de los 90, ¿verdad? 98, por ahí que se decidió empezó a componer temas para lo que sería su proyecto Gladiador, porque anteriormente tuvo otro más de black metal que se llamó Trojan. Trojan, sí. Ese era de él también. Él también estaba metido por ahí, sí. Y otros llegó a sacar un demo, no me pregunto cómo se llama el demo, pero llegaron a sacar un material. Pero ya tenía ideas para el Gladiador y hasta que en el 2007 lanza su primer demo, yo en ese no estuve, era Song on the Antichrist, se llamó el primer demo. Y él siempre me prometía, sí, yapota. Yo le decía, pero siempre fue de estudio nada más. Sí, con práctica ahí, sí, se graba y termina. Se graba y termina, pero siempre decía él, sí, no yapota, ándate yapota. Siempre quedaba esa intención de, bueno, vamos a hacer. Yo, entonces así, casi en capo le digo, bueno, venga, el día que ya me pudo, si ya me voy a hacer completo el asado, Está el asado, ¿verdad? Porque por un asado se hace un concierto. Por un asado, ¿qué posible? Porque así, por trago nomás, pues no me va a convencer. Así, asado tiene que ser, ¿no? Algo más fuerte, así, más caro. Muy caro ahora, por cierto. Muy caro, te diré. Sí. ¿Qué sé de dónde salió el nombre de Chiron? Chiron viene del anime de Robotech. Robotech era la versión americana del Macross. Macross era la versión japonesa. Después viene un productor ahí y une tres animes. Sí, hace toda una historia bajo el nombre de Robotech. Y Chiron pertenece a la primera saga, o sea, a la saga de Macross. Y Chiron era, dentro de la historia, viste que estaba el bando humano, ¿verdad? Que eran los micronianos. O sea, no, nada que ver con Micron, ¿verdad? No sé si por ahí el finado sacó de ahí, pero eran los micronianos, los seres humanos, y por el bando enemigo estaban los Centraedi. Y Chiron era del bando de los Centraedi. Y Chiron era un tipo tan rebelde
Cairo no era tipo el general en jefe ese, de todo ese cuerpo enemigo. Era una especie de Lord Mayor, tenía un rango, pero no era él el principal, pero era súper revoltoso y súper rebelde con su propio jefe. Porque su jefe le decía, para Cairo, vamos a negociar, y Cairo lo que quería era atacar. Rebelde puro. O sea que no hay actitud más heavy metal que la actitud que tenía Cairo. Entonces, por supuesto que era también una cosa de que teníamos nosotros en la infancia, que daba rote antes de irnos a la escuela, y eso se nos quedó grabado ahí. Y la actitud de Cairo, más ese recuerdo que teníamos de la infancia, fue que dijimos, no, este grupo tiene que llamarse Cairo, en honor al personaje. Sí. O sea, al final representa la rebeldía, entonces. Representa la rebeldía, porque este hombre murió en su ley. Entonces, si recuerdan en uno de los últimos capítulos, el bando de los micronianos que tenía la que le decían la SDF-1, que era la nave principal, y Chiron venía, cruzó la atmósfera y en compañía de Asonia, ¿verdad? Así, era una parte medio romántica, pero muy kamikaze, muy japonés, ¿verdad? Le dijo, no, yo voy a morir acá. Y el tipo agarra con su nave y atropella a la SF-1 y él muere ahí, él muere en su vida. Porque él siempre, para él eso de negociar y eso no había. Él, así, sos mi rival y sos rival hasta la muerte. Entonces, o sea, fue un personaje muy, que nos caló, muy hondo, digamos, el Cairo. Muy icónico. Muy icónico, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pausa publicitaria. Una cervecita. Visita hecha por mi hija. ¿Qué tal te pareció? Espectacular. Se llama, vamos a liquidar todo en el sin. Oh, ok. Emoción. Vaya. Vamos a volver, volviendo del corte de nuestras meriendas. Salud, para continuar por el Metal Nacional. Salud. Bueno, vamos a comentar que durante el corte estuvimos charlando de varias cosas, ¿verdad? Y vamos a retomar a donde lo que eran tus proyectos, lo que eran tus bandas paralelas. Creo que las bandas ya dijiste todo, ¿te falta alguna banda todavía por nombrar? Sí, siguiendo con el hilo de la conversación, el grupo periodista de Maguaré. Bueno, estuve, como ya saben, estoy en Cairo. También colaboré, fui bajista del grupo Sucios y Desprolijos. Estuve con Bicho entre el 2009 y el 2011, estuve como bajista. También toqué con Infernal Command. Con Infernal Command estuve con Ozzy, con Sergio, con David, entre el 2010 y el 2012. También fui bajista de Infernal Command. ¿Llegaste a grabar algo ahí? Entonces, en ese tiempo tuvimos una grabación que salió hace poco bajo un compilado de nombre, lastimosamente no traje ahora, Breakful of Annihilation se llama el material de Infernal Command. Y en ese compilado de temas en algunos participo como bajista. Un compilado que salió en el 2023. Creo que era un sello mexicano que le lanzó a Infernal. Y también Albert, saluda ahí si no estás viendo, cuando lo veas. ¿Sí? También estuve con Albert entre el año 2016, estuve como bajista en el grupo. Sí, estuve con él, con Alarza y Fernando, estuve en el 2016 como bajista. Todo ese año tuvimos varios toques por aquí y por allá. Y en Quorum Rock, ¿vos tocabas? ¿Qué hacían en Quorum Rock? El bajo. Pero cover, Quorum Rock es cover. Quorum Rock es básicamente cover, sí. El rock argentino, rock británico, pop rock, toda esa gama de repertorio, así que muy bien para bar, bien para cumpleaños, muy interesante el repertorio que ellos suelen hacer. Y bueno, eso básicamente son los grupos donde yo estuve como músico. También estuve como invitado ocasional en conciertos sin ser integrante. Es solamente para algunos conciertos. Sí, para algunos conciertos. Por citar algunos, en el 2011 tuve el honor de tocar el bajo con René Ayala. Era para un evento
de un lanzamiento de una página que se iba a dedicar al rock nacional. En 2011 se hizo eso en la Manzana de la Ribera. El almacén del rock se iba a llamar la página. Iba a dedicarse también a lo que después hizo esta gente de lo que después hizo Sergio Ferreira con su grupo, con esa página rock.com. Algo parecido a eso iba a hacer en el 2011 de la almacén del rock. Para dicho caso se hizo un evento. René Ayala me invitó con su hija y con Hernaldo y también con Dicho Quiñones para hacer unos 2 temas suyos. Tocamos un vivo ahí con René Ayala. René Ayala es una figura importante también de la fundación del rock nacional. Estuvo ya de los 70 en grupos así de rock progresivo y más adelante investigando también en estilos más autóctonos. El señor es muy entendido en música indígena, digamos. Todo lo que sea esas flautas, esas quenas, esos instrumentos de hueso, percusión, etcétera, etcétera. Muy, muy entendido, René. También el honor de haber tocado con Irán en Metal Urbano en su aniversario número 30. Metal Urbano se reunió en el año 2010. Volvieron a juntarse después de, no sé, 300 años. La última fue en el 91, ¿verdad? Entonces en el 2010 ellos festejaron sus 25 años. Esa vez sí con la formación prácticamente original. No original, pero la más icónica. Hay un video en YouTube. Sí, hay todo. Hay todo. Jan Duarte, guitarra, Fernando Paredes, baterista y Carlos Caballero del bajo. Sí. Bueno, después de 5 años, en el año 2015, Irán quiso festejar su 30 aniversario. Pero para aquel momento Fernando, compromiso de trabajo, no pudo venir al país y Carlos Caballero está también en duda hasta el último momento. Entonces Irán decidió armar una especie de equipo paralelo de metal urbano en el cual me invita a mí para el bajo y a Salinas en la batería y ensayamos prácticamente el repertorio clásico de metal urbano para festejar su aniversario 30. Fue el 17 de abril del año 2015. Ahí también estuve así como participé como músico invitado para ese concierto. Para ese concierto. Creo que ya mencioné en el bloque anterior, con los 20 estuve también, entre 2017 y 2018 estuve como 9 conciertos. Y también así, quiero recordar también que también estuve en Avance. También toqué como invitado con GC. Tuvimos un concierto ahí en el PRF. Pero creo que uno estaba todavía, no sé cómo era, año 2018. Sí, será. Nosotros vamos a charlar, que calla. Parece que. Acá está el medio. Hasta donde yo sé, es el concierto. 2 de septiembre del 2018. Ponte que ensayamos ahí sobre la hora ahí, no es que tuvimos así meses, sino ahí un día antes, una hora antes ahí, sí, creo que hicimos 6, 7 temas, un avance así. También ahí, así, sale la luz. Yo me la habrá pasado, no sé, yo creo que yo no estaba en ese entonces, o yo no me, ¿qué año yo entré en el 2018, habrá sido que tocaste antes y después entré yo, algo así creo que fue. Algo así, bueno, porque hasta donde yo sé, esas cosas que Leo tiene que aclarar, a mí nunca me suplantaron. ¿Verdad? A Leo Moya y papá, ¿verdad? Los cuernos se salen algún día, se tiene que enterar de cosas. Todo mis señas de mis hijas, o sea. Pero bueno, o sea que no tenemos.